Entonces, me quedé pensando en los 5 minutos que doy para empezar la clase. Me quedé pensando en el examen. Mañana hablamos de eso del examen. Hay de dos sopas. Una, estaba pensando eso, ahorita por eso necesito pensar un poquito más, que fuera en el aula virtual, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo, para las tareas, o estaba pensando igual, a lo mejor algo de desarrollar, ¿no? Aprovechando un poquito las cámaras que tenemos disponibles, ¿verdad? O el escáner, ya un poquito más finos, a lo mejor hacer un desarrollo del proceso, del procedimiento, y ya luego que ustedes me lo envíen, ¿no? Pero estaba pensando eso, ¿no? O sea, entonces, déjenme ver, hoy lo pienso, si es factible esa otra opción, y ya mañana les digo, si es, independientemente de lo que sea, de cómo sea, si es en el aula virtual o si es con procedimiento y ustedes me envían una fotografía de sus procedimientos, mañana se los dejo para entregar, yo creo que el lunes. Entonces mañana cuando nos veamos en la tarde, les abro el examen, ¿verdad? Y ya les digo, ¿no? Es en el aula virtual, de todas maneras sería para el lunes. Y si no es en aula virtual, bueno, pues a lo mejor les pido el procedimiento y ustedes ya lo desarrollan y bueno, le toman una foto y me lo envían, a manera que sea más o menos legible, ¿no? Y ya me lo envían a mi correo electrónico y igual podría ser el lunes, ¿no? De mañana tendrían jueves, viernes, bueno, la parte que queda de jueves, viernes, sábado y domingo y el lunes, ¿no? Tendrían para completar ese examen. Pero No, entonces profesor. mañana, ¿qué pasó? Entonces lo dejaría desde mañana, Sí, yo creo que sí, mañana se lo dejo, ¿no? Para que lo después de tengan la ustedes. clase, ¿no? Sí, o sea, se los dejaría para que lo tengan ustedes mañana jueves, viernes, sábado, domingo, parte del lunes, ¿verdad? Y ya el lunes en la tarde me lo entregarían. Lo único que quiero pensar es si se los dejo en aula virtual, para mí está bien porque es rápida la calificada, pero a veces sí hay que arrastrar un poquito el lápiz, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor una opción podría ser esa, ¿no? De que ustedes hacen el desarrollo en una hoja y ya luego le toman una foto que sea obviamente legible, ¿verdad? Esperemos que se pueda, lo más legible que se pueda, claro está. Y ya me lo envían, ¿no? Y ya yo reviso y ya les estaré diciendo, y a más tardar sería, por ejemplo, para el próximo lunes, ¿no? Así tienen mañana jueves, viernes, sábado y domingo, parte del lunes en la mañana para terminar ese examen, ¿no? Y sería básicamente de los 3 primeros capítulos, ¿no? ¿Verdad? Que sean los espacios vectoriales, las funciones y los límites, ¿verdad? No lo quiero hacer muy largo porque obviamente las condiciones en las que hemos estado trabajando no han sido muy las adecuadas, ¿verdad? Y decir, no, pues les voy a exigir 15 preguntas, 20 preguntas, aunque tampoco no lo veo van a ser poquitas, no sé cuántas, pero a manera tal de que bueno, pues las circunstancias no han sido muy formales, ¿no? Después de lo que hemos estado pasando, ¿no? Entonces, ya hicieron una tarea, ya la completaron, entonces más o menos ya tienen ustedes una idea. El hecho de que no sea pues, el examen, de que no sea en el tiempo, pues eso ayuda mucho, ¿no? Porque yo prefería cuando mis profesores me hacían examen, pues prefería que me dieran una semana al menos para ponerme al corriente, ¿no? Entonces, pero en este caso a lo mejor no es tan drástico porque hicieron una tarea, más o menos ya conocen los temas, y entonces si ven los problemas y se atoran, bueno, pues tienen chancecito de ir, de tranquilizarse, de revisar en el cuaderno, revisar en el libro, de buscar información. Y los problemas van a ser muy directos, entonces yo espero no haya mucho problema por decir mañana el examen, ¿no? Mañana se los dejo si lo hubiera, si de repente dijeran, ¿sabes qué? Es muy rápido, todo eso, bueno, pues entonces lo posponemos, ¿no? No hay problema, pero en principio creo que es factible, ¿no? De todas maneras, mañana yo les digo, al terminar la clase, les digo, aquí está el examen, es así, o es en aula virtual, y ya ustedes me dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor preferimos que lo hagas otro día, ¿no? Las tareas de espacio libre solo estudian, sí, exacto. Sí, 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 finalmente todo eso se tiene que contar, ¿no? Las tareas que les he dejado, pero se tienen que contar para el examen, ¿no? Entonces,
se contabilizan, sí se toman en cuenta, ¿no? Ok, entonces mañana al final, casi ya al final de la clase ya les comento. Y si ustedes me dicen que no, que es muy poquito tiempo porque quieren estar un poquito más o quieren repasar un poquito más o todavía sienten que no está todo del bien, entonces lo posponemos, pero creo que es factible mañana, que lo tengan jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes en la en parte del lunes. Creo que es un tiempo razonable para que si hay alguna duda me puedan preguntar o puedan ustedes pues rascar a los libros, al internet mismo. Creo que hay tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, mañana leemos. Ok, entonces quiero continuar con lo que nos quedamos. Estábamos viendo límites. Me voy a salir del tema de límites y me voy a pasar ya directamente a lo que es derivada, ¿verdad? Con miras a seguir abarcando lo básico, ¿verdad? Que tenemos del curso, que no es mucho, es bien poquito, hay muchas cosas bastante que hay que detallar mucho, pero bueno, vamos pensando en que la vamos a ir haciendo y que los huecos los vamos a ir llenando, ¿verdad? De una u otra manera, ¿no? Ok, entonces quisiera yo empezar a ver lo que es la parte de derivación, que es muy importante. No digo que el límite no lo sea o no lo sea, son los cimientos finalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la parte de derivadas. Entonces, nada más déjenme le doy la vuelta aquí. Y ahí está. Profesor, Entonces, ¿qué pasó? entonces mañana durante la clase nos avisa a qué, nos avisa en qué plataforma va a ser. Sí, sí. Igual y decido y les digo, ¿saben que ahí está el examen, verdad? Los enunciados, y ustedes intentan desarrollarlo, ¿verdad? Ya empiezan no sé, una pregunta. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Y ustedes Claro, ya hacen el desarrollo, ¿no? Como si estuvieran en la virtual, pero en lugar de elegir una opción, pues ya me dicen, mira, es esta, ¿no? claro. Entonces, la señalan y ya, y me envían la foto. Me dicen, mira, aquí está mi desarrollo y está mi resultado. Ah, Esa profe, sería, ¿qué pero, pasó? pero como va a ser en aula virtual, no subiríamos procedimiento, ¿verdad? Eso ya es como para nosotros. Si es en aula virtual, sí, ya no soy bien por ciento, nada más es directamente el resultado. O sea, eligen la opción y se acabó, ¿no? Lo cual a veces ayuda, ¿no? Entre nosotros, ¿no? A mí me ayuda a calificar porque el sistema es el que califica y yo estoy feliz y contento. Y ustedes, pues obviamente ya no tienen que hacer así limpiecito, ¿no? Sino nada más hacen un bosquejo y ya suben el resultado, ¿no? Entonces, es bonito, pero sí, a veces sí es bueno también un poquito ver que se arrastra el lápiz, ¿no? Que sí se hace bien y todo eso, ¿no? O sea, es parte de nuestra formación. Entonces, yo no quisiera tampoco contribuir a que esa parte no la desarrollemos, ¿no? Pero igual aquí estoy de hablador y termino el curso y todos fueron en aula virtual y sin procedimientos y cómo van, ¿no? Igual puedo pecar de hablador aquí y mañana les digo, ¿saben qué es en aula virtual? No contéstenlo, tienen de aquí de mañana, como que dice, mañana al lunes y se acabó, ¿no? Pero denme chance eso de pensarlo de aquí a mañana, y ya mañana les digo, ¿saben qué? Ya están en el aula virtual, se abre a las 7. O saben Profe, qué, ahí están ¿qué pasó? no, pero no crean. Nosotros, a pesar de que sea en aula virtual, tanto en el primer semestre Sí, como en las tareas que nos ha dejado, ajá, sí ha tocado que para llegar al resultado hemos tenido que mover el hay que lápiz. hacer, sí, 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 hemos sí, tenido que hacer los procedimientos. Sí, puede que no o sea, puede que no nos los haya pedido, pero de ajá. todos modos sí nos ha tocado hacer procedimiento por nuestra cuenta para llegar al resultado. Sí, claro, no, sí, no, yo no digo que no. Sí, yo, es creo, ¿no? Sí lo han tenido que hacer porque si no, pues cómo llegan a la respuesta, ¿no? Pero me refiero a que a veces es más fácil hacer un bosquejito de rápido y vámonos, ¿no? Ahí está el resultado, ¿no? A que hacerlo en limpiecito, con todo así bien detallado, eso es lo que yo me refiero, ¿no? O al menos yo así lo hago cuando era mi examen de opción múltiple. Yo lo que hacía era básicamente un bosquejo, medio bosquejado por aquí, por allá, ahí está el resultado, ¿no? Era una ventaja, no había que
poner el procedimiento, ¿no? Aunque sí lo había yo hecho, pero obviamente no lo estaba yo entrenando, pues, lo hacía yo todo en sucio, ¿no? Es lo que me refiero. Pero sí, de que tienen que hacer el procedimiento, eso sí no les queda de otra. Eso sí lo tienen que hacer, ¿no? Pero si me lo mandan por fotografía, pues ahí sí voy a tener que hacer un poquito más, con letra bonita, vamos a decirlo así, con el orden y todo eso, para que yo lo entienda, porque si no, pues no le voy a entender, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Ayuda al otro, ayuda porque no hay que mucho hacerlo así en detalle, bonito, Entiendo, con, entiendo. con bonita letra y todo eso, ¿no? No hay que hacerlo así, sino no, bosquejito y vámonos, ¿no? Pero bueno, yo mañana les digo, si es por una, si es por otra vía, sí, de que tienen que hacer el procedimiento, eso no se van a salvar, ¿no? Pero entonces mañana vemos y les digo, a lo mejor estoy discutiendo aquí diciendo, sí, eso va a ser así, y peco de hablador, ¿no? Y mañana les digo, está en el aula virtual y el siguiente examen está en el aula virtual y el siguiente examen está en el aula virtual y se acabó, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Sí, a veces me gana el tiempo y de repente ya pues en cierta manera me conviene para tener sus calificaciones rápidamente, ¿no? Pero bueno, mañana lo discutimos, ¿vale? Entonces, a ver, entonces veamos, hay un concepto por ahí que se puede extender de cálculo 1 a cálculo de varias variables, y es el concepto de derivada. Y de nueva cuenta, derivada descansa sobre el concepto de límite. Aquí el problema es que tenemos funciones que dependen de más de una variable, o pueden depender de más de una variable, ¿no? De hecho, empecemos con esas, las que tienen como dominio varias variables. Entonces, considérense una función f, donde es una definición, ¿verdad? Considérense una función, ¿verdad? Es una función que depende de varias variables. Eso acuérdense que lo hemos estado denotando de esta manera, Rn, ¿verdad? O sea, n, este de acá me dice de cuántas variables depende mi función. Y eso me lo puede mandar a varias variables. Voy a ver ahorita primero a una sola variable. Funciones que dependen de varias variables a una variable, ¿no? O sea, es una función que tiene esta estructura. Depende de x1, ¿verdad? x2, así, hasta xn, y va a dar a un solo numerito, ¿no? Por ejemplo, pongámosle, no sé, un número, pongámosle z, ¿verdad? Entonces, mis variables son x1, x2, hasta xn, son n variables, y cada vez que yo evalúo en la función, me va a dar a una sola variable. Y ejemplos de esas funciones ya hemos visto, ¿no? Pero nada más así como para no, como se llama, para ver que sí hemos estado trabajando. Déjenme encontrar, no quiero manchar. Profe, ¿por qué era igual a Z? Z me representa mi resultado. O sea, espero nada más encontrar un solo resultado. Por ejemplo, nada como esta, ¿no? Z igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, por ejemplo, ¿no? El valor de z depende de cuánto valga x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3. Entonces, si x1 vale 1, x2 vale 2 y x3 vale 3, por ejemplo, cuando yo sustituyo esta triada acá, obtengo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿verdad? Y esto es 14, si es que hice bien la cuenta. 9, 10, 13, 14, ahí está, ¿no? Entonces, este de acá es lo que vale z. Entonces, nada más obtengo un valor, un solo valor. Entonces, llámenle de cualquier otro nombre. Lo único que quise decir es que este de acá es un número, ¿verdad? Y que se obtiene cuando uno evalúa la función en ciertos valores, ¿verdad? En este caso, este es el valor de z, ¿verdad? Le pude haber puesto Y, le pude haber puesto A. Bueno, A, B y C casi generalmente siempre los usamos para constantes. Le pude haber puesto W, le pude haber puesto U, le pude haber puesto V, ¿verdad? Entonces, ese es el nombre del resultado. Pero el chiste que quiero remarcar aquí que nada más tiene un solo resultado. Para encontrar el valor de z, necesito evaluar en la función, ¿verdad? Y darle valores a las x. Una vez que le doy valores a las x, obtengo un solo valor.
Entonces es una función que va, esta por ejemplo va de 3 variables, 1, 2, 3, a una sola. Z es la que contiene los resultados de mi evaluación, ¿verdad? Igual pude haberle puesto cualquier otro nombre, se me ocurrió Z, ¿verdad? Pero puedo ponerle cualquier nombre que ustedes quieran, ¿no? Pero hace hincapié a que es un solo resultado el que me arroja. Entonces, n variables a un solo resultado, de Rn a R, ¿ok? Profe, Entonces, ¿podría ser una ecuación del plano? Bueno, sí, sí, del sí, plano. sí, por ejemplo, la del plano, no sé, inventémonos una. 3x más 4y menos z más 2, ¿verdad? Igual a 0. Ese es un plano, ¿verdad? Por lo que hemos estado viendo. Si yo despejo z de acá, si despejo z sería 3x más 4y menos 2, ¿verdad? Despejando con un poquito de cuidado a la z. La z lo único que hice fue moverla al lado derecho. Entonces me queda 3x más 4y más 2. Aquí la más, espera. Más 2, ¿no? Ahí está. Entonces muevo la menos z del otro lado con más z y me queda entonces 3x más 4y más 2, ¿no? Entonces esta de acá la puedo pensar que es una función que depende de dos variables, de x y de y. Y cada vez que yo evalúo, le doy valores a x y a y, obtengo un valor de z. Entonces z es igual a una función de x y y. Es un plano. O sea, ejemplos que caen dentro de este tipo de funciones: el plano, el paraboloide, ¿verdad? El hiperboloide de una hoja, de dos hojas. Todo ese tipo de funciones que son de varias variables a una variable caen en esta de acá, ¿verdad? Entonces definimos, ¿ok? Entonces definimos algo que le voy a llamar la derivada, pero es una derivada que no es como la que estamos acostumbrados en cálculo 1, porque aquí hay varias variables, ¿verdad? Entonces, no le voy a llamar derivadas secas, voy a hacer un distintivo para saber que estamos derivando una función de varias variables. Entonces, definimos la derivada parcial, ¿ok? Entonces, en este caso, la palabra parcial me hace referencia a que es una función de más de una variable, ¿ok? Entonces vamos a aproximarnos en este curso y en lo que sigue, claro está, que cuando la función es de varias variables, hablamos de una derivada pero parcial, ¿no? Primero la derivada parcial de f. Voy a hacerlo en general y ya luego lo hacemos para unos casos particulares con respecto a xj, ¿verdad? Con respecto a xj, ahorita lo hacemos para un caso en particular, digo, para que no sea tan general, no tan abstracto. Con f con respecto a xj en, vamos a ponerle como el siguiente límite. El límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Y es igual a un cociente, ¿no? F de x1, x2, xj más h, así hasta xn, menos f de x1, x2, hasta xn entre h, ¿verdad? Nótese la semejanza con la de cálculo 1, nada más que ahora tenemos más variables. En nuestro caso tenemos n variables, x1, x2, hasta xn. Bueno, una de ellas, nada más una, le estoy sumando un h. Entonces, si esto no fuera de varias variables, sería básicamente así, f de xj más h. Como estamos acostumbrados en cálculo 1, acuérdense, la derivada es el límite cuando h tiene 0 de f de x más h menos f de x, ¿verdad? Entonces, aquí estamos haciendo algo muy parecido y nada más a una de ellas es la única que le estoy agregando h, más h. El resto, si se fijan, no tiene más h. Y este es menos f y esa es la función original. Entonces, nada más una de ellas es a la que le estoy agregando un h, más h, ¿no? Entonces, acordándonos un poquito, ¿verdad? De nuestro curso de cálculo 1, ¿se acuerdan, no? Era límite cuando h tiende a 0 de f de x más h
menos f de x entre h. ¿Bien? Eso fue lo que en cálculo 1 le llamamos la derivada de f, ¿verdad? Es la derivada de f, ¿ok? Y si se acuerdan, a la x le agregábamos un h, es x más h. F de x más h menos f de x, ¿no? Y entonces, lo único que nos quedaba era calcular este límite, ¿verdad? Para un valor Profe, x. ¿Qué pasó? entonces esa misma fórmula de cálculo 1 es la misma que la otra de x1, x2. Sí, ¿Es lo mismo? si la fijamos, sí, es muy parecida. Ah, bueno, ¿Cuál es desde que es parecida. cuál es la diferencia? Ah, pues que la función tiene, aquí nada más tiene una variable, que es x. Aquí no, aquí tiene más variables, n variables en particular. Ok. Aquí es a la única variable le agrego h más h. Aquí la pregunta sería, ¿a cuál se le agrego? Si hay n, ¿a cuál le agrego h? Una opción podría ser a todas, pero bueno, vamos a empezar con parciales, ¿no? Entonces, muy análogo a cálculo 1, nada más a una de ellas. A una de ellas es la que le agrego h. El resto quedan fijas, quedan constantes, quedan fijas a su valor que estoy asignándoles. Y una de ellas es la única a la que le sumo un h. Y ya que tengo esto, evalúo, hago la evaluación, como estamos acostumbrados, divido. Si hago la evaluación, el del límite cuando h tiende a 0, este sería 0 y tendría yo 0 entre 0. Vuelvo a tener la indeterminación que tenía en cálculo 1, pero esa indeterminación se puede remover, ¿no? Entonces, si este límite existe, a ese resultado es lo que yo le llamo la derivada parcial de la función con respecto a esta variable, a la variable xj. ¿Ok? Oiga, Ahorita profe, hacemos, ¿qué pasó? al lado del más h, tiene un xn, ¿qué significa? Ajá, Esta es la variable número n. Son x1, x2, x3, x4, hasta la variable n. Si n vale 10, sería x1, x2, x3, así hasta llegar a la variable número 10, x10. Entonces, esta es la última variable que tenemos porque tenemos n variables. Entonces, como que para distinguir una variable de la otra, una de otra, usa un subíndice. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 y X10. pero Entonces, solo va a haber una j ahí. ajá, esta es la J, o sea, puede ser la X1, entonces aquí sería X1 más H. Digo, una h. Ajá, nada más es una sola H para una sola de las variables. Ujú. Ajá, esa, mira. Sí, exactamente. Entonces, este es H, este es un H. Entonces, a gusto del lector, n puede ser cualquier número, entero, claro está, ¿verdad? Entero positivo, que me indica cuántas variables tiene mi función, ¿verdad? Ok, entonces, eso de ahí es una derivada parcial. Calculo el límite y el resultado es lo que yo le llamo la derivada parcial de f con respecto a esa variable en particular, la xj, ¿verdad? Donde j, pues puede ser 1, entonces sería x1 más h, puede ser 2, que puede ser x2 más h, y todas las demás permanecen fijas. Y así, cualquier variable puede sumarle la h. Yo le elijo. Y entonces hay una anotación. Ahorita hacemos ejemplos, ¿eh? No es dejarlo así. Notación. En cálculo 1, a esta le llamamos así, ¿no? Que a veces usábamos esta notación también de f', ¿verdad? Entonces la derivada de f con respecto de x, f', etcétera, ¿no? Bueno, aquí vamos a usar una notación más o menos parecida, ¿no? Este límite la vamos a denotar así, con una D media rara, ¿no? Una D agachada. F con respecto a XJ, así. Entonces, muy parecida a la que hemos estado usando en cálculo 1, muy ¿Cuál era la parecida, ¿no? anterior derivada, profe? La que había enseñado al inicio. ¿Cuál era, perdón? ¿Cuál era, perdón? ¿Cuál? Ajá, la denotación de derivada. Ahí que tiene en la mano Ah, derecha. esta. No, en la Esta, mano derecha. Ajá, en esa. esa. Sí, esta de acá es una D. Una D, una D latina, como quien dice, ¿no?
una D normal así, y esto me denota este límite. Este límite lo denoto de esta manera, que también a veces lo denotamos así, ¿no? F' por derivada, por entender una derivada, ¿verdad? Entonces esa es la derivada de F con respecto a X. Ah, sí, A, sí, ya me acordé. ¿sí? A diferencia de esta de acá, le tengo que decir al lector que esta función depende de más de una variable. Entonces no puedo usar esta, porque si uso esta, voy a confundir al lector. Si uso esta D normal, el lector va a pensar que esta función nada más tiene una sola variable. Entonces hay que avisarle al lector, ¿verdad? Y entonces la notación que la gente usa es una D así, ¿verdad? Que los doctos dicen que debe ir de adentro hacia afuera, no así. Yo ya me acostumbré a hacerla de afuera hacia adentro, ¿verdad? Pero bueno, es una D, la he visto por ahí, creo que en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Entonces es una D por ahí. Habría que ver históricamente de dónde la sacan, ¿no? Pero yo la he visto en el hebreo, ¿no? Entonces es una D así, ¿no? ¿Ok? Y llámese, les digo, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, que creo que es lo correcto, ir de adentro hacia afuera, ¿no? Pero bueno, no importa, ¿no? Entonces esto de acá se ve así, ¿no? Y es casi una derivada como esta, con un límite. El límite es precisamente esta. Entonces la voy a anotar así. A veces también la gente lo denota así, como F, y le pone un subíndice XJ con respecto a la variable que están usando, ¿verdad? A veces también usan una D, así de derivada, ¿verdad? Y le ponen subíndice XJ y le ponen aquí la F. Entonces son notaciones que a veces usan en los libros. Casi la más común es esta. Esta es la más común, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le llamo una derivada parcial y se calcula de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo para que pues quede un poquito más claro, ¿no? A ver, una de dos variables, digo, para no meternos en 20 variables o en 500 variables, vamos a poner dos variables, ¿no? Lo que sea bonito. Una función que incluso como son dos variables, no voy a poner x1, x2, puedo poner xy directamente, ¿verdad? Y no sé, una sencilla. Vamos a poner x cuadrada más y cuadrada. Una así. ¿Ok? Entonces, como tengo dos variables, pues tengo dos derivadas. La derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto de y. Eso es porque tengo dos variables, una y dos, ¿no? Entonces, eso me dice que hay dos derivadas parciales, una para cada variable. Imagínense que queremos calcular la parcial de f con respecto a x, esta, ¿no? Entonces, es esta. Bueno, entonces, de acuerdo con mi definición, esto quedaría así. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, coma, ¿verdad? Nótese que es con respecto de x, y a la x es la que le agrego el h. Y. Nótese que a la y no le estoy haciendo nada, la estoy dejando textualmente igualitita. Menos, ¿verdad? La función en x, y. Así. Ok, entonces hago esta resta y eso lo divido entre el h. Ok, entonces así se ve mi definición para este caso. Parcial de f con respecto de x es el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. Lo que sigue ya nada más es historia, ¿no? Porque es evaluar. Si uno hace la evaluación, ¿verdad? F evaluada en x más hy. Aquí está mi función, ¿no? Mi función está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, f evaluada en x más h, coma, y. Entonces sería x más h cuadrada más y cuadrada. Pero no se pierdan esta de acá. La evalúo acá y es esto. Menos la función en xy, la función es x cuadrada más y cuadrada. X cuadrada más y cuadrada y esto todo entre h. ¿Verdad? Entonces ahí está mi límite. Ese es el que debo de calcular. El límite es sobre de h. No es ni sobre de x ni es sobre de y. Entonces nada más es sobre de h. Otra vez cálculo 1, ¿verdad? Si yo hago la evaluación directamente, este 0, x cuadrada más y cuadrada más x cuadrada más y, pues este 0 y este 0 será entre 0.
Entonces, antes de hacer eso, déjenme simplificar la expresión. Este es el límite cuando h tiende a 0. Entonces, me dice que hay que elevar al cuadrado, el cuadrado de un binomio. Es x cuadrada más 2xh más h cuadrada, ¿verdad? Más y cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada, menos x cuadrada menos y cuadrada entre h. ¿Ok? Ahí está. Ok, voy a continuar acá arribita. Ahí está más o menos. Ok, entonces, continúo acá. El límite, esto es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿no? Entonces hay que simplificar esta expresión. Sí, ahí está. Entonces, x cuadrada con x cuadrada se cancelan. Esta con esta se cancela. Esta con esta se cancela. Y nada más me queda 2xh más h cuadrada entre h. ¿Verdad? Sigo simplificando. Límite cuando h tiende a 0. Factorizo un h. 2x más h entre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y si tomo el límite es sobre el h. Entonces este no le pasa nada, pero este sí, este se vuelve 0. Entonces esto es igual a 2x. Por lo tanto, la parcial de f con respecto a x para esa función es 2x. No sé si hay alguna duda en cuanto a la toma del límite. Acabamos de calcular nuestra primera derivada parcial usando la definición, ¿verdad? Límite cuando h tiene 0 de esta, ¿no? Claro está, si a mí me dicen calcule la otra, porque son dos, es una por cada variable que hay, una para x y una para y. Si me dicen calcule la parcial de f con respecto a y, verán. Bueno, entonces ahora es el límite cuando h tiende a 0 de f, x, y más h, menos f, x, y entre h. ¿Verdad? Entonces, nótese que la y es a la que le pongo el h, y más h. Pero eso es porque estoy derivando con respecto de y. Entonces, la segunda variable es la que le agrego el h. Entonces, esta notación me indica a cuál variable hay que agregarle h. Ya no es a la x ya quedó igual, pero la y es la que está cambiando, ¿verdad? Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Pues, otra vez, f de x, y más h. Bueno, aquí está mi función, ¿verdad? Aquí está. Entonces, simplemente esto de acá es x cuadrada más y más h cuadrada menos x cuadrada más y cuadrada entre h. Entonces, resto, ¿verdad? La función, que es esta. Mismo cuento, límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más y cuadrada más 2yh más h cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada entre h. Nótese el parecido, ¿no? Con la anterior, ¿no? Es igual al límite cuando h tiende a 0. X cuadradas se cancelan, y cuadradas se cancelan. Es 2yh más h cuadrada entre h, ¿no? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de h, 2y más h entre h, ¿verdad? Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2y más h. Nótese que el límite es sobre el h, ¿eh? La h es la que tiende a 0, o sea que esta de aquí es una constante. Aquí es donde se ve afectado cuando h tiende a 0. Entonces esto es igual a 2y. Por lo tanto, la parcial de f con respecto a y es 2 veces y. Y ahí está mi otra derivada parcial. Son dos, una por cada variable que tiene mi función. Entonces, es un ejemplo bastante
bastante sencillo, ¿no? Bastante rápido. No tiene mayor problema. No sé si haya alguna pregunta de este ejercicio. En el chat le escribieron, profesor. ¿Mande? Ah, En el chat le perdón, no lo escribieron vi. los dos. No sabes qué me decían, porque ya no lo alcancé a ver. Ah, se lo leo. Ajá. ¿Qué Preguntan por qué se le suma la H. Ah, lo que pasa es que lo que estamos viendo son cambios en la función cuando yo incremento o decremento, ¿no? Depende del valor de h, a una de las variables. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando a la x le agrego h, lo único que estoy haciendo es avanzar en la dirección del eje de las x. Entonces, tiene que ver un poquito con lo de cálculo 1. Déjenme verlo acá. No sé si recuerdan ustedes en cálculo 1, ¿verdad? Cuando tenemos esto, tenemos la curva. Aquí tenemos el valor de x y lo incremento en x más h. Entonces, lo que estoy calculando en cálculo 1, para la redundancia, es la diferencia de alturas entre un punto y otro punto. Nunca la había entendido. ¿Ok? Entonces, la diferencia de alturas, eso es lo que estoy calculando. ¿Y cómo calculo la diferencia de alturas? Pues veo, ¿no? Cuánto mide, ¿verdad? Cuánto mide de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Y eso es f de x más h, ¿verdad? Y luego veo cuánto mide de aquí hasta acá, que eso es f de x. Y entonces lo resto. Eso me da una diferencia de alturas entre el punto de donde estoy, y el punto final. Y h pues es básicamente esta. Entonces, lo que estoy viendo es cómo cambia mi función, ¿verdad? Cómo cambia mi función, qué tanto cambia mi función cuando yo cambio la x, cuando yo lo cambio en una cantidad h, cuando avanzo, ¿no? Entonces aquí es exactamente lo mismo, nada más que aquí en R2, por ejemplo, ¿no? O en R3, mejor dicho, R3, el problema es que nosotros tenemos una gráfica en R3, ¿no? X, Y Z, ¿verdad? Y entonces ya no tengo una curva, lo que tengo es una superficie. Es una superficie. Toda una lámina ahí, ¿verdad? Entonces yo me paro en un punto, aquí estoy parado, y ahora me dicen avanza, por ejemplo, 1 metro, pero siguiendo el eje de las X. Entonces avanza hacia acá. No cambio la Y, el valor de Y no lo cambio, nada más cambio el valor de X. Y llego acá. Y entonces de nueva cuenta calculo las diferencias de alturas, pero así, una aquí. Voy a usar otro color entre este punto y este otro punto. La diferencia de alturas. Y entonces otra vez todo lo reduzco básicamente a calcular la pendiente de una recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Y que está sobre la superficie. Pero, ¿por qué no caminar a lo largo del eje de las 10? Entonces, de nueva cuenta, tengo otro punto por acá y de nueva cuenta, tengo otra recta por acá. Entonces, hace una especie como de cruz allá arriba, ¿verdad? Entonces, ahora en lugar de tener una recta tangente, tengo dos rectas tangentes. Y para terminar, lo único que me están indicando son qué tanto cambia mi función cuando yo avanzo en el eje de las X o cuando yo avanzo en el eje, a lo largo del eje de las Y. Entonces, por eso es que nada más incrementamos una sola variable. Después vamos a ver qué le pasa cuando yo incremento ambas variables, ¿no? No nada más una, sino ambas. Puedo empezar a mover, ¿no? Entonces estoy derivando, ay Dios, Profe, tengo una duda. ¿Qué pasó? Ajá. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre una derivada parcial y una implícita? Ah, no, implícita es otra. Implícita es cuando viene de cálculo 1 y también se extiende en cálculo 2. Pero de cálculo 1 implícita le llamamos una derivada cuando no podemos despejar la variable que queremos derivar. O sea, tenemos una función en donde las variables están todas juntas, ¿verdad? Y entonces
es imposible hacer el despeje. Por ejemplo, esta, ¿no? No sé, estoy inventando una, XY más E a la XY igual a Y. De esta función, tratar de despejar la Y, que si me dicen calcule la derivada de Y con la derivada de cálculo 1, de esta, no voy a poder despejarla, no va a ser tan fácil despejarla, pero sabemos que la Y depende de X. Si pudiéramos despejarla, sabemos que la Y va a depender de cuánto valga X, pero el problema aquí es cómo calculo esta derivada, si no la puedo despejar. Bueno, ahí usamos derivada implícita, porque la función misma, la función original, es de tipo implícita. O sea, no está, yo le llamo así, ¿no? No está despejada la variable que quiero, que en este caso es la y, ¿no? Estamos acostumbrados a poner y igual a f de x, entonces ahí no está despejada. Eso le llamamos una función implícita y su derivada es usando derivada implícita. Finalmente las dos terminan dándome la misma información, ¿no? Sea implícita o sea explícita, la derivada me sigue indicando la pendiente, bueno, geométricamente, ¿verdad? Obviamente, geométricamente me da la pendiente de una recta tangente a esa gráfica. O la razón de cambio, ¿no? La razón de cambio de mi función, ¿verdad? Pero esa es la diferencia implícita, es cuando hacemos uso, ¿verdad? De una función en la cual la y no está despejada, la y está mezclada, ¿no? Junto con la x, ¿no? Entonces, no hay forma y entonces derivamos implícitamente. Y sí se puede seguir calculando la derivada. La derivada parcial la hablamos cuando tenemos una función de más de una variable que depende de más. Esta no sería una derivada parcial porque esa es la y, la pensamos que nada más depende de una sola variable, en este caso la x, es la única. En cambio, si la y dependiera de más de una variable, ya estaríamos hablando de derivadas parciales. Y en derivada parcial también podemos derivar implícitamente, porque pasa lo mismo que en cálculo 1. Hay veces que no hay forma de despejar y entonces hay que derivar parcialmente, implícitamente, valga la expresión, ¿no? O sea, derivamos parcial implícitamente, ¿no? Una derivada parcial pero implícita. De hecho, te vamos a hacer una. Pero bueno, entonces, por eso es que ahorita le damos despacito y por eso es que nada más estoy agregándole el h a una sola de variable porque estoy caminando paralelo al eje de las x o paralelo al eje de las y. Entonces eso me indica dos rectas. Geométricamente habla de dos rectas. Una paralela al plano XZ y la otra paralela al plano YZ. ¿Ok? Entonces espero que eso más o menos les vaya. Es como si ustedes están, por ejemplo, en su casa, ¿no? En su cuarto. El cuarto básicamente es un sistema de tres ejes, es un sistema tridimensional. La trave, ¿verdad? Una de las traves de las esquinas de su casa funciona como el eje de las zetas, de la Z, el eje Z. Y la unión del piso con las paredes, ¿verdad? En esa trave, esos son los ejes X y Y. Entonces, ustedes pueden caminar paralelamente a la pared que tienen, sí, espero que a la pared que tienen del lado izquierdo, pueden caminar en esa dirección. Nunca tocan la pared del lado izquierdo. Entonces caminan en esa dirección o caminan en la dirección paralela a la otra pared, ¿verdad? Y entonces esas son sus dos derivadas. En el piso van viendo cuánto avanzan desde donde empezaron. Donde empezaron, ahí avanzan paralelo a una pared y ven cuánto avanzaron. Ese es H. Si ustedes caminan paralelo a la otra pared y caminan una distancia de tantos centímetros o metros, esa es la otra. Ese es H también, ¿no? Pero cada uno en su pared paralela, ¿no? Y lo único que van viendo es que si el albañil no hizo bien el techo, ¿verdad? Y si está medio deforme, entonces lo único que están viendo es midiendo la diferencia de alturas, en donde empezaron y donde terminaron. ¿Cuánto fue esa diferencia de alturas, no? Claro está, ¿no? Si uno camina 2 metros en una pared y otros 3 metros en otra pared,
Bueno, uno diría, bueno, y ahí en medio ¿a poco no quedaron chipotes, ¿no? Del techo. Bueno, por eso tomamos el límite cuando h tiende a cero. Precisamente tratamos de evitar pasos muy largos, ¿no? Sino pasos más y más y más cortitos. Entonces, eso me permite censar mejor el techo, ¿no? Para no tener así una distancia grandota y después, bueno, en medio, ¿qué pasó, no? Entonces, para eso tendemos h a cero, h muy pequeñito, ¿no? Entonces, por eso es que la h nada más es para una sola de las variables. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que todo eso más o menos les haya ayudado y no les haya yo enredado más. Hagamos un segundo ejemplo. A ver, un segundo ejemplo. Profesor, Dos. ¿Qué pasó? disculpe, entonces, ¿cómo había quedado el que habíamos hecho? El ejemplo que habíamos hecho. Ah, sí. Yo tengo mi función, es esta. Ujú, Tengo dos variables, x y y. La derivada parcial de f con respecto a x salió 2x con ujú. este límite. Y la derivada parcial de f con respecto a y salió 2y Ah, listo, con este otro límite, ¿no? listo, listo. Así ¿Y la quedamos. gráfica que hizo Y fue para tengo, dar una explicación de este sí, problema o fue otra cosa? sí, sí, de hecho la gráfica de esa sí la conocemos, ¿verdad? Es nuestro clásico paraboloide. O sea, sabemos que la gráfica de esa función de x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Sí, no es esta, obviamente. Es algo así, ¿no? Es un paraboloide. En nuestro caso ahorita. O sea, sí, sí sabemos, ¿no? Sí, yo hice pues nada más para especificar por qué en x y por qué en y, ¿verdad? Pero la gráfica de esa función, si la conocemos, es un paraboloide, ¿no? ¿Verdad? Es un paraboloide. Ok, Ah, ok, ok. Es que ¿vale? pensé Sí, que esa sí. gráfica que había hecho ahí, que esa de ahí era del ejercicio. No, 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 no. Esta de acá es esta. F de x, y es x cuadrada más y cuadrada. ¿Qué es lo que les digo del examen, no? Yo hago mis bosquejos ahí como van. Obviamente esto, pues, no iría en una tarea si me pidan dibujo esta, iría esta, ¿no? Ok, entonces, pero sí, 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 es esta, ¿no? Nada más que yo de repente ahí hago mis bosquejos medio raros. Pero bueno, entonces vámonos a otra, ¿no? Una segunda, esta, por ejemplo, ¿no? F de XY, una también sencilla, esta, raíz cuadrada de XY. Esta, si me preguntas cuál es la gráfica, esta sí, quién sabe, ¿no? Habría que hacerla, ¿no? Raíz cuadrada de XY, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, a ver, quiero la parcial, nos damos un poquito, pues, un poquito más rápido, más o menos es el mismo procedimiento de hace rato. La parcial de f con respecto de x, otra vez, límite, cuando h tiende a 0, ¿verdad? Y voy a estar un poquito más atento al chat, de repente me meto en la hoja y de repente ya no veo el chat, entonces una disculpota para los que me pregunten y de repente parecía ser que no lo estoy viendo, Y lo peor de todo es que no se mantiene las letras, sino que después de tantos segundos, se quitan. Entonces ya por más que uno quiere saber qué le preguntaron a uno, ya no. Pero bueno, entonces el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Y es en x, la posibilidad de f con respecto a x, ¿eh? Aquí está. Entonces esto no hay pierde, es f de x más h, ¿verdad? Porque me están pidiendo con respecto a x. Es x más h. Y, a la y ni le hago nada, porque esa no me la están pidiendo, es con respecto a x, menos, ¿verdad? F de xy entre h, ¿ok? Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la raíz cuadrada, entonces x más h, y es x más h por y, ¿verdad? Así, menos raíz cuadrada de xy, porque eso es f de xy, es esta, y esto entre h. ¿Verdad? Espero ya no haya ningún problema en la evaluación. Simplemente estoy evaluando en esa función, ¿no? O sea, esta de aquí es mi definición, ¿verdad? Ya lo que sigue es dependiendo de cuál sea la función que me dieron, ¿verdad? Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, raíz cuadrada de y por raíz cuadrada de x más h, ¿verdad? Esta es esta.
separé las raíces cuadradas, menos raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de y entre h, igual acá, separé la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de xy es raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de y, ¿no? Ahí está. Factorizo el raíz cuadrada de y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de raíz cuadrada de x más h menos raíz cuadrada de x entre h, ¿no? Ahí está. Entonces tengo esto, entonces hay que Profesor, calcular ¿por este qué límite. la raíz ¿Qué de pasó? y sale del límite? Porque el límite es sobre el h. Entonces h es la que se va a ver afectada. La y no se va a ver afectada de nada. Ah, ok. Entonces Bueno, es como si fuera una constante, la puedo sacar. Y ya nada más tomar el límite, pero de hecho la x no se va a ver tampoco afectada. Pero como está aquí mezclada, pues habrá que tenerla ahí, ¿no? O sea, aquí no habría manera de, pues, sacar una x, porque es esta operación, y ahí no hay forma. Pero la raíz cuadrada de y es así, sí, así la puedo factorizar. ah, Sacarla ok. no le afecta el límite, ¿no? Vale, gracias. Ok, entonces, sí, claro, ok. Entonces, esto sería raíz cuadrada de y, límite cuando h tiende a 0. Es de cálculo 1, ¿verdad? Es más, podríamos irnos con los muchachos de cálculo 1 y que ellos lo calculen, ¿verdad? Este es un límite muy conocido en cálculo 1, ¿verdad? Este de acá. Es 0 entre 0. Entonces, lo que hacemos es multiplicar por el conjugado del de arriba. ¿Se acuerdan, no? Entonces, este es el límite cuando h tiende a 0 de raíz cuadrada de x más h menos raíz cuadrada de x, todo esto multiplicado por su conjugado. Raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x y multiplico y divido, ¿no? H multiplicando a raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x. ¿Verdad? Multiplico arriba y abajo por el mismo factor, que es el conjugado de este. Entonces, esto es igual a raíz cuadrada de y por el límite cuando h tiende a 0, multiplico, es x más h menos x entre h, que multiplica a raíz cuadrada de x más h menos raíz cuadrada, no, más raíz cuadrada de x. Ahí está. Espero no haya ningún problema. Multipliqué este por este, ¿no? Como son binomios conjugados, nada más el cuadrado de este, y ahí está, ¿no? Una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de y, límite cuando h tiende a 0 de h entre h, que multiplica a raíz cuadrada de x más h menos, no, más raíz cuadrada de x. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, esta h con esta h se simplifica, y entonces me queda que esto es igual a la raíz cuadrada de y por el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre raíz cuadrada de x más h más raíz cuadrada de x, ¿no? Y ese límite ya lo puedo tomar, la simple evaluación, nada más sustituyo h con 0 y ya coincide con el límite. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de y, 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x, ¿verdad? Que lo puedo poner todo, todo junto en uno solo. Y entre x, ¿ya? Juntar las raíces, ¿no? Raíz cuadrada de y entre raíz cuadrada de x, juntarla en una sola. Y ahí está. Por lo tanto, la derivada de f con respecto de y es un medio de la raíz cuadrada de y entre x. Esa es una. Ya les dejo a ustedes calcular la otra, la de con respecto a y, ¿no? Digo, es con respecto a x, perdón. Aquí es con respecto a x. Esa es la parcial de f con respecto a x. Convencerse que la parcial de f con respecto de y es con respecto de y es x entre y, ¿sí, verdad? Es lo mismo, ¿no? Nada más ahora es sobre y más h y hacer exactamente lo mismito, ¿no? Entonces, como que es muy simétrica la función, ¿no? Muy simétrica. ¿Ok? No sé si hay alguna duda de este ejercicio. Digo, ahí se los dejo ¿no? Se los dejo ahí de ejercicio para ustedes. Y que se convenzan de que es mismo procedimiento, nada más que ahora es la y la que le agregamos
el H, Y más H, ¿no? Profesor, Sí. disculpe, ¿qué dice ahí abajito? Al eso que empieza con C, no. Sí, mi letra luego, convencerse. Convencerse. Convénzanse de que la parcial de F con respecto a Y es igual a este, ¿no? Ok, perfecto. Gracias. Ok. Y por último, hagamos uno y ya. Y claro, no puedo pasarme la vida haciendo derivadas de esta forma, derivadas parciales, ¿ya? Aunque sea muy elegante, no puedo pasar. Hay que encontrar un atajo. Y vamos a ver que en realidad sí hay un atajo para encontrar esas derivadas parciales. Profe, ¿Qué pasó? me perdí en ¿Qué la pasó? segunda parte. Ajá. Cuando separa la raíz de Y. En la segunda. Ajá. Aquí. Ok. Ajá, ¿y Sí, cómo le hacemos para que saliera la raíz de Y? ajá. Usé el hecho de que la raíz cuadrada de A por B, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de B. Esa. Usé esa propiedad. Entonces, cuando yo tengo aquí raíz cuadrada de X más H por Y, de X más H por Y, uso esta opción. Separo la raíz porque se están multiplicando X más H por Y. Entonces, esto sería raíz cuadrada de X más H por raíz cuadrada de Y. Y eso es esta de acá. Entonces, esta parte la separé. Y esta igual, ¿no? Es raíz cuadrada de XY. Raíz cuadrada de XY, lo mismo. En lugar de A es X y en lugar de B es Y. Es raíz cuadrada de X por raíz cuadrada de Y. Entonces, esta de acá es esta. Entonces, ya de aquí puedo factorizar una raíz cuadrada de Y. Raíz cuadrada de Y, raíz cuadrada de Y. Es un factor común. La puedo factorizar. Entonces, la saco. Es esta. Y nada más me queda esta, que es esta, por menos raíz cuadrada de X, que es esta. Interch. Eso fue básicamente lo que hice. Usar esta expresión. Que la raíz cuadrada de un producto es el producto de las raíces cuadradas. No sé si eso ayude. Quedó peor. Sí, se me olvidó la ¿Ok? factorización. Sí, y ya nada más factorizamos exactamente esta y esta. Son términos repetidos. Raíz cuadrada de Y, raíz cuadrada de Y, entonces eso lo puedo factorizar acá. Y ya lo que sigue es calcular este límite. Multipliqué por su conjugado, ¿verdad? Son binomios conjugados. Entonces el producto de dos binomios conjugados es una diferencia de cuadras, que son estos. Como es cuadrado, la raíz cuadrada se anula, ¿verdad? Se simplifica, y entonces nada más queda X más H menos X. Y ya, lo que sigue es algebrita. Un poquito de álgebra. Profesor, Ajá. ¿por qué en convencerse, en la que dice convencerse, cambió a X al numerador? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ok. Tienen que convencerse de que esto es precisamente al revés que este. O sea, lo que tienen que hacer es calcular esta derivada parcial. Entonces, Ya entiendo. Ya. compénsense de que la parcial de F con respecto de Y, es que ya no lo quise hacer, ¿no? Es el mismo procedimiento, pero ahora a la Y es a la que hay que agregarle H, Y más H. Entonces, yo digo que esto es lo que va a quedar como resultado. Entonces, lo que quiero es que se convenzan ustedes de que sí, verdaderamente este es el resultado. La de Y es esta y la de X es esta. No, es que el Yo proceso digo va que a ser el mismo. El proceso va a es ser el el mismo. mismo, nada más que en vez de digamos, viendo el mismo procedimiento que se hizo, en vez de poner las X, o sea, donde están las X se ponen las Y. Y en donde están las Y se ponen las X. Y ya, con eso Sí, se hace el mismo proceso. es muy simétrico. Sí, lo que tienen que calcular ustedes, espero que sí sea lo que me hayas dicho, como que no me convenció mucho, pero bueno, lo que sí es f de x, y más h, menos f de x, y. O sea, la y para esta, con Sí, por respecto eso. de y. Ujú. Ajá, exacto, ¿no? Ajá, bueno, si es eso, sí, Sí, tienes toda la razón. Nada más sí, es decía, eso. lo que me refería era que en donde están todas las X, poner todas las Y, digamos. Ajá, Y en donde están todas las Y, poner todas las X. Por ejemplo, ahí exacto, al principio, la que va a trabajar con la H va a ser la Y y no la X. exacto, Y la X exacto, es la que va a ser el factor común, es la que se va a exacto, sacar del límite y eso. exacto. A Entonces, eso me refería. por eso es que digo que va a salir así. Pero bueno, no lo hice.
igual y ustedes lo hacen y dicen, no, ¿qué crees que no quedó así, quedó de otra manera? Pero yo digo que es esta, por lo que me acabas de platicar. En lugar de la raíz cuadrada de y, yo digo que va a salir la raíz cuadrada de x, es la que va a quedar. Entonces, por eso va a quedar arribita, ¿no? Pero bueno, convénzanse, ¿no? Por último, una última más, les decía, no podemos pasarnos la vida calculando derivadas parciales con límites, aunque suena elegante, pero no es práctico, ¿no? O sea, y además hay límites que son bien complicados, ¿no? Entonces, quererlo hacer con límites, eso no va a ser tan fácil. Pero quiero discutir uno para reforzar la idea de que se aprendan la definición de derivada parcial, porque va a haber veces en las que necesitamos forzosamente la definición. En algunos ejercicios, hasta se nos va a olvidar cuál es la definición, ¿eh? Porque vamos a hacerlo como cálculo 1, pero algunas veces habrá necesidad, ¿no? Entonces, considérense una función, otra vez dos variables, ¿no? El método funciona para cualquier número de variables, ¿eh? Si yo he agarrado de dos variables nada más, es por facilidad de cálculo, pero no quiere decir que nada más funcione para funciones de dos variables. Pueden ser 3, 4, 5, y hablamos de, si son 5 variables, hablamos de 5 derivadas parciales. Y en cada una de ellas, la h se agrega a la variable que estamos usando para derivar, ¿verdad? Entonces, imagínense que tienen esta x a la 1/2, y a la 1/2, ¿no? Bueno, yo lo puse al revés, pero 1/2, ¿no? E imagínense, como ya hace ratito calculé la posibilidad de f con respecto a x, vamos a calcular la posibilidad de f con respecto de y, ¿verdad? Pero evaluada en 0, 0, ¿verdad? Esa. Entonces, voy a hacer ese ejercicio, ¿no? Y después vamos a, oye, ahorita les digo cómo hacer todo este procedimiento de manera rápida, ¿verdad? Pero vamos a ver que este ejercicio en particular necesita hacerse por la definición. Entonces, quiero la parcialidad de f con respecto a y en 0, 0. Imagínense que ustedes están en el origen, en 0, 0, y a partir de ahí van a empezar a avanzar, ¿verdad? Ahora ya tengo un valor de x y y. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Cómo se vería mi definición? Se vería así, f en 0, estoy exactamente en 0. Como es con respecto de y, este sería en 0 más h, ¿verdad? Así. Menos f en 0, 0, y esto entre h. No hay diferencia con el anterior. El anterior era para un x y un y cualquiera. Aquí en particular lo estoy pensando exactamente en 0, 0. O sea, ahí quiero comenzar y quiero empezar a avanzar, ¿no? Entonces, avanzo en la dirección y, 0 más h. Una cantidad de h, ¿verdad? 0, 0 más h, menos f en 0. Y veo la diferencia de cuando yo estaba en 0, 0 y cuando estoy ahora en 0, h, ¿verdad? O sea, que esto de acá es el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0, h menos f en 0, 0, y esto entre h, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, mismo procedimiento, nada más que aquí, vuelvo a repetir, ya tengo un valor de x y un valor de y específico. Hace ratito lo puse en cualquier lado, cualquier x y cualquier y, ¿no? Cualquier x y cualquier y. Entonces, esto de aquí es igual al límite cuando h tiende a 0, f evaluado en 0, h. Esto es 0 a la 1/2, es h a la 1/2, menos f en 0, 0, 0 a la 1/2, 0 a la 1/2, ¿no? Entre h. ¿Verdad? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0, pues arriba es 0, ¿verdad? 0 entre h. Todo es 0. Raíz cuadrada de 0 es 0, 0 por esta cantidad, lo que sea, es 0. 0 por 0 es 0. 0 menos 0, pues es 0. Entre h. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0, ¿no? Porque h es diferente de 0. Se acerca al 0, pero diferente de 0. 0 entre algo diferente de 0, pues es 0, ¿no? Y esto es 0, ¿no? Entonces, con ese ejercicio lo que les quiero decir es que la derivada también la podemos evaluar pues, en algún punto particular, ¿no? ¿Verdad?
Ok, entonces la podemos evaluar en cualquier lado en particular. Si no me dicen en qué punto, pues lo pongo como f de x, y más h, menos f en y, x, y entre h, ¿no? Y se hace exactamente igual, ¿no? El límite es sobre h, no es sobre x ni sobre y, entonces puedo ponerle, si me dicen, puedo ponerle en cualquier valor, ¿no? Ok. Ok, bueno, entonces ahí tienen unos 3 problemitas resueltos con la definición. Este en particular lo hice porque ahorita, como veamos, vamos a ver que este hay que resolverlo exactamente por definición en este punto. Fuera de este punto, se puede resolver de manera rápida. Ok, entonces, una observación. Tengo mi función, ¿verdad? Empecé con, tiene n variables. Acá tengo n variables. Y quiero calcular la parcial de f con respecto a una de ellas. Una de las variables, ¿no? Quiero calcular. Entonces, la pregunta aquí es, Ah, profe, me quedó una duda. ¿qué pasó? ¿Cómo se hacía la h de arriba a cero? Ah, lo que pasa es que cuando evalúo, aquí es 0 a la 1 medio y aquí es h a la 1 medio. ¿No? Pero este es 0 por h a la 1 medio. 0 a la 1 medio por h, este es 0 y 0 por h es 0. Entonces, este de acá es el límite cuando h tiende a 0 y es 0 por h, ese es un 0. ¿Verdad? O sea, este. Ah, ok, ya, ya. Y el otro es menos 0 a los medios, 0 a los medios, es 0, 0, 0 por 0, 0. Y esto es entre h. Entonces 0 menos 0, pues es 0. ¿Verdad? Sí, nada más que aquí estando en mi casa soy un desastre, pierdo mis hojas, cosas que ya tengo yo según mi itinerario. Entonces regálenme un minutito. Acá estás. Sí, sí. Digo, es que lo que quiero decir derechito, ¿no? Las cosas para no. Ok, entonces es esta, ¿no? La parcial de f con respecto a xj. Bueno, la reglita es la siguiente. Nótese que cuando nosotros derivamos parcialmente esta función, ¿verdad? Nos quedó la parcial de f con respecto de x, nos quedó que era 2x. ¿Qué pasaría si cuando yo derivo con respecto a x, la y de hecho va a permanecer constante? Entonces, esta es una constante. Y cuadrada es una constante. Cuando yo derivo esta con respecto a x, si me acuerdo de cálculo 1 y esta la veo como una constante, entonces simplemente esta es 2x más la derivada de esta que es una constante porque es y, es 0. Entonces esta derivada con respecto a x de esta, pensándola en cálculo 1, es simplemente 2x. Si esta la derivo con respecto a y, si mi variable de derivación es y, entonces puedo pensar que la x es una constante. De hecho lo es, porque la x no le estamos poniendo h. Entonces, la derivada de esta sería la derivada de esta que es 0 con respecto de y, porque es una constante, más la derivada de esta con respecto de y, que sería 2y. Y entonces tenemos esta. Entonces, es como que uno puede empezar a tomar un atajo. En lugar de hacerlo con la definición, uno podría decir, ¿qué pasaría si yo cuando derivo con respecto a xj mantengo las otras variables constantes? Y son constantes, de hecho, porque no estamos agregándole un h a cada una de ellas, nada más a la xj. Entonces, la única que va a cambiar es xj. Entonces, para calcularla, ¿verdad? Para calcular, simplemente pensamos en que el resto de las x, ¿verdad? El resto de las x son constantes. Son constantes. Y derivamos como lo hacemos habitualmente, ¿no? Y derivamos como lo hacemos habitualmente. Creo que se escribe así, ¿verdad? Habitualmente.
cuando en ese caso me refiero a que cálculo 1. Y entonces esa reglita la vamos a utilizar. Ya con eso me evito usar el límite. Entonces, cada vez que yo voy a derivar parcialmente con respecto a una de las variables, lo que voy a hacer es pensar que el resto de las variables son constantes y nada más me voy a fijar en esa variable. Y voy a usar exactamente las mismas formulitas que usaba yo en cálculo 1. Exactamente las mismas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, imagínense, a ver, ejemplo, un ejemplo, no sé cómo acomodarme. Imagínense que queremos derivar esta, a ver, imagínense que tienen ustedes una función, ejemplo, ¿no? Tienen una función de 3 variables y es esta, x al cuadrado y cúbica más xz y esto a la 10, ¿no? Por ejemplo, esa. Y me piden calcular la parcial de f con respecto a x, ¿verdad? Entonces otra vez límite cuando h tiende a 0, bla, 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 ¿no? Pero bueno, podemos usar esta reglita. Entonces, si voy a derivar con respecto a x, voy a pensar que la y y que la z son constantes. ¿Ok? Y y z son constantes. Profesor, Y la única variable, ¿qué pasó? disculpe, ¿el exponente de la y es un 3 o es un 2? Este es x cuadrada y este es un 3, x al cubo, Ah, ok, gracias. y al cubo. Ya el cubo, gracias. ¿Ok? Entonces, derivamos con respecto a x. Con respecto a x esto, ¿no? Pensando que la y y que la z son constantes. Entonces, si me acuerdo de cálculo 1, este es de la forma u a la n. Entonces, esto es 10 por x al cuadrado y al cubo más xz a la 9 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado y cubo más xz, ¿no? Así. Igualito que cálculo 1, ¿eh? Y luego esto sería igual a 10 x al cuadrado, y cúbica más xz a la 9 por esta derivada, pero con respecto a x. Significa que la y y la z son constantes. Entonces es una suma. Es esta, la derivada de esta, más la derivada de esta. Y la derivada de esta con respecto de x, pensando que la y es una constante, es simplemente 2x y al cubo. Nótese que la y al cubo es una constante por una función. Entonces es nada más derivar la función multiplicada por la constante. Y este es 2x, ¿verdad? Más esta de acá, derivada de esa con respecto a x. Z es una constante. Entonces es una constante por una función, o sea que es z. Y ya está, ¿no? Y entonces ya no es necesario hacer el límite. Entonces tomo su derivada tal cual como me la enseñaron en cálculo 1, pensando a la y y a la z como constantes, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a nuestro viejo tema de derivada en cálculo 1, ¿verdad? El consejo es que, bueno, este es podríamos decir, si llevaban su curso de cálculo en preparatoria, bachillerato, si llevan su curso, ese sería el primer contacto que tienen con el cálculo diferencial integral. El segundo es el cálculo 1 que llevan en la Facultad de Química. Bueno, pues este sería la tercera oportunidad de volver a aprender a derivar, de volverse a acordar de las fórmulas. Va a haber todavía una cuarta oportunidad en ecuaciones diferenciales. Otras van a volver a derivar, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, terminando la carrera, tienen que saber derivar, ¿no? Si después de ecuaciones diferenciales no aprendieron a derivar, va a ser muy difícil porque uno lo va a tener que ver por su parte, ¿verdad? Y bueno,
lo mejor es aprender en estas oportunidades que tienen, ¿no? De derivar. Entonces, si aún les cuesta un poquito de trabajo de derivar, les sugiero que, bueno, consulten en los libros, ¿verdad? Y dense esa oportunidad, ¿no? Dense esa oportunidad de derivar, ¿no? De aprender a derivar. No es tan difícil, ¿no? Con las fórmulas no es tan difícil, ¿no? Y es, pues, cultura general para nosotros de una licenciatura de química, ¿verdad? Entonces, de eso se puede. No dudo de que ustedes sepan derivar, pero bueno, si hay alguien que te vea por ahí que no, o que le cueste un poquito de trabajo, es buena oportunidad, ¿no? Entonces, ese es con respecto a X. Pero si me preguntan la parcial de F con respecto de Y, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Ahora la X y la Y son constantes. La X y la Y. La X y la Z, perdón. La X y la Z son constantes. X y Z constantes. Entonces, es U a la N. Sigue siendo la mismita, ¿eh? U elevado a la N. Entonces, es N por X cuadrada Y cúbica más XZ a la 9 por la parcial con respecto de Y de X al cuadrado Y al cubo más XZ. ¿Verdad? Y entonces esto es igual a 10 X al cuadrado Y cúbica más XZ a la 9 por la parcial de esta con respecto de Y. Otra vez es una suma, es esta con respecto de Y más esta con respecto de Y. Pero X y Z son constantes. Entonces, cuando yo derive esto, esta con respecto de Y, la X es una constante. Entonces, estos son 3X al cuadrado, que es una constante, porque es con respecto de Y, es una constante de la X, Y cuadrada, ¿verdad? Por la derivada de Y con respecto de Y, que es 1, más la derivada de esto. Pero estos son constantes. X y Z es una constante, entonces este es un 0. Entonces hasta ahí queda. Entonces estos son igual, son 10 por 3 son 30, X al cuadrado, Y cuadrada, X al cuadrado, Y al cubo, más XZ a la 9. Y ahí está la parcial de F con respecto de Y. ¿Ok? Aquí tienen la parcial de F con respecto a X. Este de acá. Bueno, todavía hay una tercera más porque hay una variable más. Entonces todavía puedo hablar de la parcial de F con respecto a Z. Otra vez la misma formulita es U a la N. Entonces son 10 por X cuadrada Y cúbica. Ah, profe, ¿Qué pasó? Ajá. espere, entonces el 3 lo puede sacar. Ah, lo que ya vi qué fue lo que hizo. Sí, está multiplicándose todo. Ah, ya. En el caso, Son 10 por 3. ya es que me despistó un poco porque en el anterior de la X no lo habíamos hecho, entonces me quedé como de ¿qué hizo? Ajá. Ya. Sí. Sí, aquí no había oportunidad de hacer mucho, más que Ujú. dejarlo así. Sí, porque Pero aquí no, estaba aquí la suma de sí. la Z, ¿no? Exacto. Entonces, el 30 es de 10 por 3, ¿no? Son 30. Ok, entonces ahí me van deteniendo. Si hay algo raro que vean, Ah, ahí me van sí, deteniendo. Por favor. una última ¿Qué cosa, pasó? profesor. ¿Qué pasó? ¿Por qué le quitó la XZ ahí abajito al momento de derivar en el que le quedó 3x cuadrado y cuadrado? ¿Por qué le quitó el más XZ? Porque esta es la Ajá. derivada de una suma. Es la derivada de esta más la derivada de esta. Pero Ujú. nótese con respecto a quién estoy derivando, con respecto de Y. Entonces, la derivada de esta es esta, más la derivada de esta con respecto de Y. Pero como es con respecto de Y, X y Z son constantes. Entonces, toda esta de aquí es una constante cuando derivo con respecto de Y. Ok, Entonces, esta de acá, la derivada de esta vale 0. La derivada de una constante es 0. Eso es porque estoy derivando con respecto de Y. No sucedió cuando derivé con respecto de X, porque aquí sí había una X. Entonces, claro, esta en ambos sí lados. contribuye. Exactamente. Pero aquí ya no. Aquí ya esta derivada de este es un 0. O sea, aquí sería más 0. Aquí ya no lo puse, pero es una constante. ¿Ok? Entiendo. Ok. Entonces, este sería más XZ a la 9
pero ahora es con respecto de z, por la derivada con respecto de z de x al cuadrado y cúbica más xz. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, esto es igual a 10x al cuadrado y al cubo más xz a la 9. Por ahí es otra vez una suma, la derivada de esta más la derivada de esta. Pero es con respecto de z. Entonces, x y y son constantes. Entonces, todo esto es una constante. ¿Verdad? Todo esto es una constante. Ahora, con respecto de z de esta constante es 0. Más la derivada de esta con respecto de z. X y Y son constantes. Entonces, la derivada de esta con respecto de z, espero lo vean, X. Entonces, la derivada de esta cantidad con respecto de z, este es 0 más esta que es X únicamente. Entonces, poniendo todo en orden, esto es una multiplicación, es 10 por esto, por esto. Entonces, lo puedo escribir, para evitarme muchos paréntesis, lo puedo escribir así, 10 por X, X al cuadrado y al cubo más XZ a la 9. Y ahí está, ¿no? Por lo tanto, la parcial de f con respecto de z es esa, 10x por x al cuadrado y al cubo más xz a la 9. Y ya está. Y ahí están mis derivadas parciales. O sea, ya no tengo que, en principio ya no tengo que hacerlo por la definición, ¿verdad? Nótese que mis derivadas parciales vuelven a ser funciones de x, y z, ¿no? En este caso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque el resto es lo mismo, ¿no? Pensar las otras variables como constantes y y la única variable es la que estoy trabajando, ¿no? Ok. A Profesor, ver, tengo una hagamos. duda. ¿Qué pasó? Sí, Ajá, cuando ya va a derivar la segunda parte de esta ajá, de la derivada parcial ajá, de z, ajá, ajá, ¿cómo desapareció el al cuadrado y al cubo? Y la demás parte sí la ajá. entiendo Sí, de que queda x. a ver, hagámosle por pedacitos. Sí, en todas partes ha aparecido la derivada de de esta. Por ejemplo, cuando yo derivo con respecto a z, de x al cuadrado y al cubo más xz, ¿se acordarán ustedes de las fórmulas de cálculo 1? La derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿verdad? Entonces es la derivada con respecto de z, de x al cuadrado y al cubo, más la derivada con respecto de z, de xz, ¿no? Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y esto es igual. Nótese con respecto a quién estoy derivando con respecto de z. En las otras era con respecto de x y con respecto de y, pero en esa en particular es con respecto a z. Ok, entonces, cuando derivo con respecto de z, x y y son constantes. En este caso, x y y, ¿verdad? Son constantes. Son constantes. Eso es lo que debo de acordarme. Si derivo con respecto a y, x y z son constantes. Y si derivo con respecto de x, y y z son constantes. O sea, el resto de las variables son constantes. Para este caso, x y y son, entonces todo esto es una constante, porque son x por y. Entonces son constante por constante, es toda una constante. Y entonces ahí aplico que la derivada de una constante es 0. Más la derivada de esta con respecto de z. Esta con respecto de z, otra vez, acuérdame que x y y son constantes. Entonces esta x es una constante. Entonces es x por la parcial de z con respecto a z, porque la x es una constante y se desplaza. Entonces esto es igual a 0 más x y la parcial de z con respecto a de z, igual que en cálculo 1, 1. Entonces además es x. Entonces derivé esta, este es 0 y este de aquí es x únicamente. Entonces por eso me quedó una x acá. Ok, muchas gracias, profe.
¿Ok? Entonces, igual en los otros casos, cuando yo derivo con respecto de y, es más, si quieren hagamos al menos uno más, con respecto de y allá arriba, que era x al cuadrado y cúbica más xz, ¿verán? Cuando yo derivé esta con respecto de y, es igual la derivada de una suma. Entonces es derivada con respecto de y, de x al cuadrado y cúbica, más la derivada con respecto de y, de xz. Es igualitita. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces esto es igual. Cuando estoy derivando con respecto de y, x y z son constantes. O sea, el resto de las variables son constantes, ¿no? Son constantes. El resto de las variables, x y z. Entonces, esta es una constante, pero esta no, porque se llama con respecto de y. Entonces, esto es x al cuadrado por la derivada con respecto de y al cubo, más. Por aquí no aparece y, es x por z, por x y z son constantes. Entonces, todo esto es una constante. La derivada de una constante con respecto de y, 0. ¿Verdad? Y esto es igual a x al cuadrado, y esta es la derivada con respecto de y al cubo. Y eso es 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a y, que es 1. O sea que esto es igual a 3x al cuadrado y cuadrado. Y ahí está. Entonces, esta de acá es bien importante porque me indica con respecto a quién voy a derivar y cuáles son mis variables constantes. Aunque sea una contradictoria, variables constantes. ¿Cuáles son mis constantes? ¿No? ¿Cuáles variables de mis variables van a ser constantes? ¿No? Entonces, este de acá me indica al lector con respecto a quién derivo y cuáles son. El resto son constantes, ¿no? Entonces, queda así. Pero lo que quiero que vean es que las fórmulas de derivación son exactamente las mismitas, ¿no? No son diferentes, ¿no? Las fórmulas de derivación son las mismas pensándolo así. Entonces, eso me evita, a la larga, me evita hacer límites, ¿no? Porque puedo derivar usando las mismas formulitas que me enseñaron en cálculo 1, ¿no? Vamos a hacer uno más, bueno, varios más, ¿no? No sé, vamos a hacer otros. Por ejemplo, a ver, del libro aquí que estoy tomando, tomemos uno, por ejemplo, déjenme ver cuál, 2, sí, ahí se ve. F de x, y, otra vez, tres variables, ¿no? Tres variables. Voy a tener mis tres derivadas parciales. Esto es x, raíz cuadrada de y, más, no, menos e a la z, logaritmo natural de y, ¿no? Por ejemplo, una sencilla también, ¿no? Eso. Entonces, a ver, la parcial de f con respecto a x. Parcial de f con respecto a x, ¿no? Entonces, acuérdense, cuando digo con respecto a x, y y z son constantes. Entonces, aquí nada más sería raíz cuadrada de y. A ver, me dicen si eso es cierto. ¿Cómo ven? ¿Sí está bien? Sí. Sí, Sí, perfecto. Ok, entonces, y y z son constantes. Entonces, de nueva cuenta es la derivada de esta con respecto de x más, menos, perdón, la derivada de esta con respecto de x. Pero esta es una constante. No hay x aquí, son z y esas son constantes. Entonces, este es 0. Y luego de aquí es la constante que es raíz cuadrada de y por la derivada de x con respecto de x, que es 1. Entonces, nomás me queda esto. ¿Verdad? Si a mí me dicen la parcial de f con respecto de y, entonces es la derivada de esta con respecto de y menos la derivada de esta con respecto de y. ¿Verdad? Entonces, derivada de esta con respecto de y. La puedo poner como y a la 1 medio. ¿Verdad? Esta. Raíz cuadrada de y es y a la 1 medio. Entonces es la constante, de acuerdo con mis fórmulas de cálculo 1, la constante por la derivada de esta con respecto de y.
Entonces, si esto lo pongo como y a la 1/2, sería 1/2 por y a la menos 1/2 por la edad de y con respecto de y, que es 1. ¿Verdad? Entonces, esta es la derivada de esta. Esta es una constante por la derivada de la función, menos la derivada de esta con respecto de y, constante, e a la z, por la derivada de esta con respecto de y. La derivada del logaritmo natural de u es 1 sobre u, entonces es 1 sobre y, por la derivada de y con respecto de y, que es 1. Y ahí está, ¿no? Entonces esto es igual a x, 2 por y a la 1/2, menos e a la z entre y. Ahí está. Parcial de f con respecto de y. Finalmente, la parcial de f con respecto de z, ¿no? Entonces, nada más es volver otra vez a acordarse de las fórmulas de cálculo 1, ¿verdad? Que de repente se llegan a olvidar, pero bueno, es el momento para desempolvarlas y empezar otra vez a derivar, ¿no? Entonces, la parcial de f con respecto de z. La parcial de f con respecto de z es la derivada de esta con respecto de z es 0, pues una constante, menos la derivada de esta con respecto de z. Esta es una constante, logaritmo natural de y es una constante por la derivada de esta, que sea la z. Y ahí está. ¿Ok? No sé si hay alguna duda antes de entrar al tercer ejercicio. ¿No? ¿Todo bien? Profesor, ¿podría volver a explicarle el primero? ¿Cuál? ¿Este? Sí. Ajá. Sí que lo hacemos despacio. A ver. Quiero la parcial de f con respecto de x. O sea, quiero la parcial con respecto a x de todo esto. X raíz cuadrada de y menos e a la z logaritmo natural de y. Ahí está. Es la derivada de una resta. Y sé que en cálculo 1 me dicen que esta es la derivada de x con respecto a x de x raíz cuadrada de y menos la parcial con respecto a x de e a la z logaritmo natural de y. ¿Verdad? Así. Formulita, ¿no? Luego esto es igual. Estoy derivando con respecto a x. Quiere decir que la y la z son constantes. Entonces, esto es raíz cuadrada de y, la constante, por la derivada de x con respecto a x, menos, con respecto a x, quiere decir que y y z son constantes. Entonces, esta es una constante, e a la una constante, logaritmo de una constante, entonces todo es una constante. Entonces, la derivada de una constante es 0. Entonces, esto es igual, la derivada de x con respecto a x es 1. Ah, ya, Es sí. 1 por raíz cuadrada y raíz cuadrada de y. Y ahí está. Sí, profe. Igualititas que cálculo 1, igualititas, ¿no? Profe, Entonces, ¿cuál era la ¿qué? regla para derivar la e? Bueno, la exponencial. Ajá, acuérdense, la derivada con respecto de x de e a la u, de formulita, es e a la u por la derivada de u con respecto a x. Así. La derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u con respecto de x. Entonces, aquí estamos derivando con respecto a z. Entonces, si vamos a ocupar las mismas fórmulas que cálculo 1, es esta. En lugar de poner con respecto a x, cambiaré yo la derivada con respecto a z de e a la u. Es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a z. ¿Verdad? Entonces, cuando yo derivo con respecto a z, este es 0, porque no depende. Esta es una constante, logaritmo. Entonces, no me queda la derivada de e a la z con respecto a z. Y ese es e a la z. ¿Y por qué Entonces, tener un medio, profe? Digo, ¿por qué tiene ¿por el qué, menos? por qué tiene ¿cuál? El menos ahí El en menos. e a Ah, la porque viene de acá, ¿no? Yo hice la derivada con respecto de z de f, ¿verdad? Y esa es la derivada con respecto de z de x raíz cuadrada de y menos c a la z logaritmo natural de y, ¿verdad? Que esto es igual a derivada con respecto de z de x raíz cuadrada de y menos, ¿verdad? Este menos es este, derivada con respecto a z de e a la z logaritmo natural de y. Entonces, esto es
una constante, porque es con respecto a z. Entonces, x y y son constantes. Entonces, todo esto es una constante. Y la derivada de esa constante es 0, menos la derivada de esta. El logaritmo natural de y es una constante porque es con respecto de z. Entonces, el logaritmo natural de y por la derivada con respecto de z de e a la z. Esto es igual, es 0 menos logaritmo natural de y por la derivada de e a la z. Entonces, uso esta formulita. Es e a la u por la derivada de u con respecto de z, que es 1. Entonces, nomás me queda e a la z. O sea, hace e a la z menos e a la z logaritmo natural de y. Y de ahí viene el signo menos. ¿Ok? ¿Sí quedó o no quedó? Es que había copiado mal el primer signo, ya lo había puesto más. Ahora, bueno, entonces, ahí está, Profe, ¿no? ¿Qué pasó? ¿me puedes subir tantito, porfa? Claro. Ahí Gracias. estamos. Bueno, tú me dices. Usted me dice, pues. Ya, profe, gracias. Perfecto, sí, ahí está. Entonces, a ver, hagamos otro. Profe, ¿le puede regresar tantito? Claro. Sí, por claro. favor. ¿Era esta? No, no era esta. ¿Cuál era? Era esta. Sí, tantito, gracias. Un poquito Sí. en la parte Ah, de ya. abajo. Un poquito más de abajo. A ver Un si no poquito es. más. Poquitito, más, por profe, favor. Hacia A ver, ahí. 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 Perfecto. A ver si no les estorba la sombra del celular. Ok, entonces, pues con esta forma de Oiga, profe, derivar pero parcialmente, yo veo que la ay, función original tiene un más. pues ¿cómo se llama? No sé, yo la que tengo es esta, mira. X raíz cuadrada de y menos e a la z logaritmo natural de y. Esa es la que tengo, Sí. Ok, sí, ya. ¿sí? No, sí está bien. Sí, si fuera más, sí, aquí sería más, pero sí, bueno, yo le puse ese, entonces, Entonces, les comentaba, ¿no? Este es el atajo que tenemos. Claro, hay que volver a recapitular las fórmulas de derivación. Son exactamente las mismitas si consideramos una sola variable y el resto constantes. ¿Sí? Entonces, es nada más acostumbrarse otra vez, volverse a acostumbrar, porque de repente el ver tantas variables, uno como que se empieza uno a perder, ¿no? Bueno, ¿cómo era? Entonces, es acordar nada más de eso, ¿no? Me indican que con respecto a qué variable hay que derivar y el resto son constantes. ¿Ok? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso y las derivadas se hacen bastante rápidas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente. A ver, por ejemplo, esta, a ver, una de dos variables, ¿no? X elevado a la Y. Una muy clásica, ¿no? X elevado a la Y. Yo puedo preguntarme la parcial de f con respecto a X. Si es con respecto a X, la Y es una constante, ¿verdad? Entonces, esta es de la forma U elevado a la N, donde N es Y. Entonces, esto es Y, ¿verdad? Por X a la Y menos 1. ¿Ok? Estoy usando la de U a la N, que es N por U a la N menos 1 por la derivada de U con respecto a X. Estoy usando esa. Ese es el tercer ejemplo, profesor. Ese es el tercer ejemplo, sí. Ok, estoy usando esa. Y puedo preguntarme con respecto de Y, la parcial de f con respecto a Y. Pero la parcial de f con respecto de Y significa que la X es una constante. Entonces, es una constante elevada a una función. Entonces, otra vez hay que desempolvar las fórmulas, ¿verdad? La derivada con respecto de X de a la U.
¿Se acuerdan que había una formulita para esta, no? Y este es que es a a la u, logaritmo natural de a por la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? Son formulitas, ¿ok? Son fórmulas. Vienen en cualquier tabla, ¿verdad? Entonces podemos ocupar esa porque la x es una constante. Como la x es una constante, entonces es de esta forma, a la u. Entonces, igualitita las vamos siguiendo, ¿no? Es a la u por el logaritmo natural de x por la derivada de y con respecto de y, que en este caso es 1. O sea que la parcial de f con respecto a y es x a la y, logaritmo natural de x. Y ahí está. Bien. Nótese que son las mismitas fórmulas, ¿no? De cálculo 1. Pensando que nada más hay una sola variable y el resto son constantes. ¿Ok? Cuarto ejemplo. Si no hay ningún problema, que son estas formulitas las que acabo de ocupar, ¿verdad? Y entonces, igual la derivada de un cociente, la derivada de una función trigonométrica, la derivada del arco tangente, del arco seno, son exactamente las mismitas fórmulas, ¿no? No cambian. La regla es nada más acordarse de que una de las variables, una es variable y el resto son constantes. Y con eso, otra vez, vuelvo a recuperar mis fórmulas de cálculo 1. Todas son exactamente las mismitas, no hay ningún ¿Puede cambio. volver a explicar la 3, por favor, profe? Bueno, La 3, la 3 respecto a Y. respecto a y. Sí, lo que pasa es que cuando derivo con respecto de y, esta x es una constante. Es a elevada a la u. Entonces, la y es la variable, la y es la única variable. La x es una constante. Entonces, es una constante elevada a una función. Entonces, si me voy a mis formulitas, hay una fórmula para una constante elevada a una función dada, a la u. Entonces, la forma de derivar esto es a a la u, logaritmo natural de a, por la derivada de lo que está aquí arriba con respecto a x. Entonces, si esto lo adaptamos a nuestra derivada, entonces la a sería la x y la y sería la u. Entonces es a la u, ¿verdad? Luego logaritmo natural de a, que en este caso es la x, porque esa es mi constante. Logaritmo natural de x por la derivada de la que está arriba, con respecto, en este caso con respecto de y. Entonces la derivada de y con respecto de y es 1. Entonces nada más me queda esta parte. X a la y, logaritmo natural de x. Entonces es nada más la aplicación de esta formulita. De esta formulita. Haciendo la x una constante, porque mi derivada es con respecto de y. Entonces la x es una constante. ¿Ok? Vamos con mi cuarta. Si yo tengo esta función x a la 1 medio, y a la 1 medio, ¿se acuerdan la de hace rato, no? Si se acuerdan ustedes, la derivada con respecto a x, no, con respecto a y fue, con respecto a y en 0, 0, eso es un 0. Bueno, pues aquí puedo igual derivar, ¿no? La posibilidad de f con respecto de y. Ya me dijo el profesor que es igual que en cálculo 1, ¿no? Nada más que aquí la x es una constante, y entonces mi única variable es esa, ¿no? Entonces esto sería x a la 1 medio, que es la constante, por la derivada con respecto de y a la 1 medio, ¿no? Entonces derivo y al final hago la evaluación, ¿no? Entonces esto es igual x a la 1 medio, por la derivada de esa con respecto de y, es igual a n, ¿verdad? Entonces es n por u elevado a la n menos 1, es 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada de y con respecto de y, que es 1. La derivada de y con respecto de y. O sea que palabras más, palabras menos, la parcial de f con respecto
respecto de y es igual a 1/2 de x a la 1/2 y a la menos 1/2, ¿verdad? Y ya que tengo su derivada, pues ahora sí, como me estaban preguntando la derivada con respecto a y en 0, 0, pues ya hago la evaluación, ¿verdad? En todas las demás, si se fijan, quedaron en términos de x, y y z, ¿no? Entonces son nuevas funciones y uno puede evaluarlas. Si en particular en esta me piden que evalúe yo en 0, 0, pues esto es igual a 1/2, 0 a la 1/2 por 0 a la menos 1/2, ¿verdad? ¿Y eso cuánto daría? ¿Cero? Pues 0. 0, ¿no? Nada más que tenemos un ligero problema, ¿no? Que a lo mejor yo no lo puse bien. Esto es 1/2, x a la 1/2, y este es y a la menos, y a la Hay un 0 en menos el 1/2. denominador, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, en realidad, esto sería 1/2, 0 entre 0. Y esto está raro, ¿verdad? Entonces, todo parecería indicar que no hay derivada en 0, 0. O sea, como que la derivada parcial de f con respecto de y no existe. Queda esto, ¿no? Y eso está raro, ¿no? 0 entre 0. En límite, cuando tenemos límites, pues sí, porque vamos acercándonos, nunca somos iguales, ¿no? Pero aquí es exacto en 0, 0. Entonces ahí tenemos un problema, no hay esta derivada. Pero si uno lo hace con la definición, hace ratito la hicimos nosotros, sale 0. Entonces la definición no hay vuelta de hoja, ¿no? La definición es un buen juez para decirnos si la derivada existe o no existe. De hecho, existe y es 0, ¿no? Por definición, pero por la definición, la parcial de f con respecto de y en 0, 0, esto es 0. Entonces, esta es la respuesta. Y sí, obviamente aquí uno parecía hacer que 0, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque este de acá es esto. Y eso, pues, no es tan fácil tratarlo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por la definición, ahí sí sale 0 completito, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería decir hace ratito, ¿no? No se olviden, hay una definición detrás de esto. Y con esa definición uno puede, pues, trabajar, ¿no? Y cuando pasan estas cosas así, lo mejor es irse a la definición en el punto en particular. Y con la definición, ese es el juez, el mejor juez, ¿no? Si el límite no existe, la derivada no existe, ¿verdad? Pero eso no lo podemos ver a este nivel, sino simplemente por la definición. Entonces, la moraleja es que no se les olvide que hay una definición de derivada para los casos. Para Profe, los ¿podría volver a casos explicar complicados, ¿no? cómo aplicó la definición ahí al final? Sí recuerda, ¿no? La parcial de f con respecto de y en 0, 0 era igual al límite cuando h tiende a 0 de f, ¿verdad? Y como es con respecto de y, la y es la que se incrementa, ¿no? Entonces la x la mantenemos en 0 y la y es la que le aumentamos el h porque es y. Menos la original es en 0 y esto es entre h, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en 0, h menos f en 0, 0 entre h. ¿Verdad? Y entonces lo único que hago es evaluar límite cuando h tiende a 0, f en 0 más h. Aquí está mi función, ¿verdad? Mi función era esta. Es esta mi función. Entonces, simplemente hago la evaluación, ¿no? Entonces aquí está mi función. La x vale 0 y la y vale h. Entonces esto es 0 a la 1/2 por h a la 1/2 menos la x vale 0 y vale 0 para este caso. Entonces esto es 0 a la 1/2 por 0 a la 1/2 entre h. ¿No? Ahí está. Y entonces esto es igual al límite
cuando h tiende a 0, raíz de 0 es 0. 0 por este h, no importa cuándo, me acerco al 0, pero es un valor diferente de 0. 0 por algo diferente de 0, pues es 0. Menos 0 a los medios 0, 0 a los medios a raíz de 0 por raíz de 0 es 0, entonces este es un 0 y este es un h. Y este es igual al límite cuando h tiende a 0 de 0 entre h. Como este es diferente de 0, se acerca al 0, pero es siempre diferente de 0, entonces esto sí está definido. 0 entre algo diferente de 0, ese es un 0. Límite cuando h tiende a 0 de 0. Y eso es un 0. Y ya está. Entonces la derivada de f con respecto a y, cuando yo estoy parado en 0, 0, es simplemente 0. Pero esto no se ve a este nivel. Cuando yo considero a la x constante y derivo como cálculo 1, llego a esta contradicción. Bueno, esto de acá la puedo considerar de esta forma y ya, ¿no? Nada más es el caso cuando es 0, 0. Para otro valor numérico está bien definida, pero para ese puntito pareciera ser que hay problemas, entonces hay que hacerlo por la definición, ¿ya? Digo, no siempre, ¿no? Nuestras funciones son bonitas, ¿no? Cuando las aplicamos a termodinámica, cuando las aplicamos a física, generalmente las funciones que manejamos son bonitas. Generalmente no tienen estas cosas, ¿no? Esas cosas raras, ¿no? Pero sí podrían ocurrir, entonces, bueno, pues hay una manera de resolverla y es usando la definición de derivada parcial, ¿no? Entonces, profe, cuando tiene Ajá, una definición, bueno, una derivada, ¿no? Y la quiere ajá. evaluar en el origen, ¿sí sería más seguro ir por la definición? Todo depende en qué punto. Podría tener una función que tuviera problemas en otro punto diferente al 0, 0. Donde ésta tenga problemas, en esos puntitos que haya problemas, lo mejor es hacerlo por la definición. Donde hay ese tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser el origen, puede ser en cualquier otro punto, pero igual podrían pasar estas cosas, ¿no? Ah, ok, ya, Podrían gracias. pasar. Entonces, nada más en ese puntito. Fuera de ese puntito, lo hacemos como cálculo 1. Pero en ese puntito, a lo mejor en particular, si hay dudas, lo mejor es irse por la definición, ¿no? Si existen dudas. Y hay figuras donde sí hay problemas. Y donde hay problemas es generalmente donde la gráfica tiene un pico. Por ejemplo, un cono tiene un piquito. Y en ese piquito podría haber problemas cuando uno calcula de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando uno lo hace por la definición, se da uno cuenta de que no tiene derivada un cono en el pico. Fuera de ese pico se deriva normalmente, ¿no? Pero en los picos, aquí también hay problemas. Exactamente en los picos es donde tenemos cierto tipo de problemas, ¿no? Ok, Profesor, una duda. ¿qué pasó? Cuando sacamos la derivada de cada componente, x, y o, z, ¿el resultado de esa derivada parcial se suma con las demás o simplemente se deja ahí como resultado? Se deja como resultado. Son Ah, ok. independientes. Ah, ok, ok, Son ok. independientes. Vale, Sí. gracias. Ujú. Cada una de ellas por separado. Vamos a ver unas estructuras, digo, ya hoy es en nuestra primera clase, pero en la siguiente clase vamos a ver unas estructuras en donde las componentes de esas estructuras son derivadas parciales. Y bueno, si sumamos derivadas parciales ya va a corresponder a otras cosas. Aquí son independientes, cada una por separado, y ya luego en las aplicaciones habrá que ver cómo las podemos utilizar, ¿no? Pero bueno, por el momento sí, son así, cada una por separado. Bueno, entonces ya no me va a dar tiempo para resolver más. Quería yo resolver una por ahí digo, hay que hacer las prácticas también, ¿verdad? Termodinámica generalmente son donde viene este cálculo de derivadas parciales y donde más se utilizan, sin ánimo de decir que en las demás materias, no, pero en muchas, pero en termodinámica está plagado de derivadas parciales, ¿no? Entonces, quisiera ver una, mañana la vemos y continuamos con lo que sigue, ¿no? Ok, entonces, mañana vemos entonces lo del examen
y si hay dudas también. Las vemos mañana. Ok, entonces jóvenes, pues descansan y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Jóvenes, profe. hasta luego a ustedes, jóvenes. Hasta luego, profe. Bonita tarde. Hasta luego, sí, hasta luego, jóvenes. Sí, nos vemos.